Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial porque Él es quien nos permite estar aquí reunidos como su pueblo, como su iglesia. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar de la palabra del Señor. Y para ello, hermanos, les pido y les solicito por favor de que abramos nuestras Biblias en la primera carta a Timoteo y nos vayamos específicamente al capítulo 2. Y nos ponemos de pie, hermanos, porque es la palabra del Señor la que vamos a predicar y vamos a leer en esta mañana. Y lo vamos a leer antifonalmente, un versículo yo y un versículo ustedes. Dice la palabra de Dios: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos toda la honra y toda la gloria porque solo tú te la mereces, Señor, porque solo tú eres nuestro Padre Celestial. Y en esta mañana que estamos aquí en tu casa, queremos dedicar este tiempo, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor, y que podamos escuchar, Padre eterno y poderoso Dios, el consejo de tu palabra, Señor, para nuestras vidas. En esta mañana oramos, Señor, para que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Usa a tu siervo, bendito Dios. Padre, heme aquí, estoy para honrar y glorificar tu nombre a través de la exposición de tu palabra, Señor. Permite que tu pueblo, Señor, y que tanto yo, Señor, podamos, Padre, recibir esta palabra en nuestros corazones y podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana, hermanos, continuamos con la primera carta a Timoteo, la primera carta que escribió el apóstol Pablo. Y hemos venido a lo largo de estos domingos anteriores, hemos venido viendo todo el contexto de lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, los problemas que estaban surgiendo en esta congregación. Y en esta mañana quiero traerles un poquito más del contexto de lo que estaba pasando en esta iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, escribe a Timoteo para corregir varios errores que se estaban desarrollando dentro del culto público. Si ustedes se fijan en el primer capítulo, el apóstol Pablo empieza a dar otras instrucciones, pero ya en el capítulo 2 el apóstol Pablo empieza a dar instrucciones más específicas de lo que tiene que corregir Timoteo en esta iglesia. Y es que habían muchas doctrinas y prácticas, hermanos, que estaban influenciando a los hermanos de la iglesia. Y todo era, hermanos, motivado por el gnosticismo de la época. Este gnosticismo que estaba dentro de este pueblo, ¿verdad?, de Éfeso, porque allí en la ciudad de Éfeso, si nosotros nos vamos a la historia, vemos que ahí había un templo dedicado a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Esta diosa era una diosa romana que reinaba en Éfeso y se había infiltrado en la iglesia un montón de prácticas y pecados que Pablo ataca específicamente a lo largo de toda la carta a Timoteo. Entonces podemos ver en el contexto que se levantaron muchos maestros falsos con principios y doctrinas erróneas que iban en contra de la humanidad y la deidad de Cristo. Muchos hermanos de estos maestros que estaban en esta iglesia hablando al pueblo de Dios enseñaban que el mundo físico era malvado y creado por una deidad menor. Usaban las genealogías, hermanos, para crear historias fantásticas sobre los antepasados. Imponían reglas dietéticas sobre cómo debían de comportarse los cristianos, y esto porque eran prácticas del judaísmo. Algunas mujeres adineradas, hermanos, usaban la reunión de la iglesia para exhibir el estatus social que tenían, exhibir modas extravagantes que distraían a los demás hermanos de la iglesia de lo que verdaderamente importa.
Otra cosa que vemos aquí en este contexto, hermanos, es que este pueblo de Éfeso, en el templo de la diosa Diana se practicaban rituales de sexualidad, donde la fertilidad muchas veces era el punto central de estas reuniones. Y para los cristianos de la época, hermanos, esto era un poquito difícil. Pero uno de los problemas más grandes que podemos ver en este contexto, hermanos, de la iglesia de Éfeso, de los problemas que Pablo está atacando, era la supremacía de la mujer sobre la autoridad del hombre, llegando a cambiar muchas enseñanzas que se daban en la iglesia para apoyar esta idea de que la mujer podía ejercer autoridad sobre el hombre. Entonces Pablo viene y escribe esta carta y empieza a atacar y a corregir y a querer que Timoteo corrija todas estas prácticas y todas estas malas influencias que estaban llegando a la iglesia de Éfeso. Vemos aquí, hermanos, en este contexto entonces que prácticamente la iglesia de Éfeso era un desorden total. La iglesia, hermanos, había hecho a un lado principios fundamentales como la oración, la adoración y la predicación, entre otras enseñanzas. Todas estas otras enseñanzas distraían a la iglesia de lo que verdaderamente importa. Y esto, hermanos, podemos decir que es muy parecido a lo que en nuestros propios tiempos, ahora, hoy en día, en la actualidad, vemos en las iglesias de hoy en día. Pero en esta mañana, hermanos, quiero que nos centremos en un tema central. Si ustedes se fijan en el inicio del capítulo 2, el título que tiene ahí, el capítulo dice instrucciones sobre la oración. Y en esta mañana quiero que nos centremos en estos 3 versículos. Vemos más adelante del pasaje que hay otros temas y otras cosas que el apóstol está dando instrucciones también a Timoteo, pero en esta mañana nos vamos a centrar en estos 3 primeros versículos, ¿verdad? Donde Pablo empieza a dar instrucciones a Timoteo para corregir el culto público. Y es aquí, hermanos, donde veremos uno de los medios de gracia más importantes que la iglesia de Éfeso y hoy en día nosotros como iglesia y como el pueblo de Dios hemos descuidado. Hablaremos en esta mañana sobre el tema del sermón que lo titulé La oración, fundamento para el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Este tema, hermanos, de la oración, quiero decirles y expresarles de que la doctrina de la oración, hermanos, es un tema muy amplio. Para tocarlo prácticamente aquí en un sermón es bien difícil. Tendríamos que hacer una serie de sermones para hablar solo de la oración, ¿verdad? Pero el Señor, hermanos, en esta mañana quiere que entendamos un poco de la importancia que tiene la oración en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. Ahora Pablo, hermanos, aquí viene y aborda este asunto específico de la reunión cristiana, del culto público, la falsa enseñanza de estos falsos maestros que estaban provocando estragos en la reunión pública de la iglesia de Éfeso. Y eso, hermanos, había causado que el evangelio no se manifestase de la manera que se tiene que manifestar en la vida de los creyentes. Y se presentaba de forma que el mundo estaba penetrando y entrando en lo que se predicaba en estas iglesias. Y Pablo dice a Timoteo, esta es la manera en que tienes que ordenar la reunión pública. Esta es la manera en que tienes que ordenar el culto público, para que nuevamente sea la manifestación de la bondad y el amor de Dios en cada reunión. En esta mañana, hermanos, pregunto, ¿con qué frecuencia ora usted? ¿Con qué frecuencia está orando cada día? ¿De qué trata su oración? Al orar, mi hermano, y hablar con Dios, ¿tiene la certeza de que Él contestará su oración? ¿Qué es lo que más le motiva a orar sobre todas las cosas, mi hermano? Tal vez muchos diremos, no, es algo bueno, o muchas veces pueden ser situaciones de dolor, temor, angustia, sufrimiento, situaciones difíciles, las cuales nos motivan muchas veces a orar. Pero permítame preguntarle en esta mañana, ¿qué cree que es lo que más le impide orar? Si nos analizamos nosotros mismos, ¿qué es lo que más nos impide orar, hermanos? Muchas veces podemos decir, no, pero es que yo quiero orar, y oramos al Señor, pero luego viene a nuestra mente un pensamiento, no sé si el Señor contestará a esta petición.
He orado tantas veces por esta petición y Dios no me ha contestado. Muchas veces podemos pasar por esto, pero hermanos, a veces dudamos de la palabra de Dios. Pero una de las razones, hermanos, por las cuales muchas veces la gente no ora es por el pecado que mora en nosotros. Y cuando hay pecado, hermano, en nuestras vidas, un pecado continuo, esto nos hace, hermanos, no querer estar en la presencia de Dios, del Dios Santo, y hablar con Él de todo lo que nos pasa en nuestra vida. A menudo, hermanos, no queremos orar. Hay una pereza en nuestras vidas. Solamente Dios es el que nos puede motivar a orar. Y es que orar, hermanos, es hablar con el Dios Santo. Orar es hablar con nuestro Padre Celestial. Es estar en la presencia del Padre. Y como el pecado que mora en nosotros no compagina con Dios, por esta razón es que muchas veces vamos a sentir ese deseo de no orar. Entonces, hermanos, la oración es uno de los eventos más importantes en nuestra vida y debe de ser una de las cosas fundamentales que debemos de cosechar en nuestra vida diaria, en nuestro cristianismo. Y Pablo le escribe a Timoteo, y permítame recordarle esto: él escribió sus epístolas durante la época de Roma, y ustedes y yo sabemos que esta época en la que Roma estaba gobernando todas estas ciudades era una situación difícil, hermanos. No es nada comparado con lo que hoy en día vivimos, con cómo están las cosas en nuestro país. Muchas veces miramos difícil y decimos la situación en nuestro país es difícil, pero lo que estaba viviendo este pueblo, hermanos, la presencia del imperio romano en estas ciudades era difícil para los cristianos. No es nada comparado con la vida que pasaban estos cristianos, nuestra vida. Escuche lo que dice Pablo en este pasaje, hermanos, para ir entrando ya en el tema principal. En este pasaje el apóstol Pablo nos da 3 instrucciones, 3 cosas que debemos ser como iglesia, 3 cosas que debemos practicar como el pueblo de Dios. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos un pueblo de oración. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos un pueblo piadoso. Dios quiere, mis hermanos, que nosotros seamos un pueblo evangelizador. Y estos son los 3 puntos que tocaremos en esta mañana en base a lo que este pasaje de 1 de Timoteo capítulo 2 en los versos del 1 al 3 nos expresa. El primer punto: debemos de ser un pueblo de oración. El primer versículo de 1 de Timoteo dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La expresión aquí, hermanos, en este pasaje que dice ante todo, aquí significa que esto es de suma importancia, seguido por la palabra que dice exhorto. Y cuando dice exhorto ante todo, hermanos, en otras palabras podemos decir que el apóstol Pablo nos está diciendo que antes que cualquier otra cosa, asegúrese de orar. Pablo anima a Timoteo a orar y a guiar a la iglesia en la oración. Y con solo estas 3 primeras palabras, hermanos, hoy en día me convenzo de que Pablo le dice a Timoteo que lo más importante que tiene que hacer la iglesia hoy en día es orar. Hermanos, ¿con qué frecuencia oramos? Pero de la manera incorrecta. Muchas veces nos pasa que oramos al revés. Muchas veces ponemos la oración en segundo plano, cuando debería de ser el punto de partida en nuestra relación con Dios. Muchas veces cuando estamos emprendiendo algo, empezando un negocio o empezando unos estudios o queremos empezar un nuevo trabajo, por nuestras propias fuerzas queremos lograrlo y no recurrimos a Dios. Pero cuando ya no miramos una salida, cuando ya miramos que no podemos lograr lo que estamos emprendiendo,
ahí sí decimos, Señor, ayúdame, porque te necesito. De hecho, mis hermanos, muchas veces si nosotros pedimos en oración por nuestra vida, muchas veces la gente va a asumir de que nos pasa algo, de que algo está mal con nuestras vidas, con nuestra familia. Porque como nuestra costumbre no es orar o pedir oración, entonces muchas veces nuestros hermanos van, oye, pero ¿qué te pasa, hermano? Estás pasando por una situación difícil, tu familia está bien. Es que como vimos que pusiste un mensaje ahí de que oren por mí. La oración, hermanos, se ha convertido para nosotros más en un grito de auxilio que en lo que debería de ser continuamente en nuestras vidas. Para un cristiano, hermanos, la oración debería de ser tan natural como respirar. Así de sencillo. Spurgeon dijo en uno de sus sermones, la oración es la fuerza de una criatura, su aliento y su ser mismo. Muchas veces cuando se nos invita a orar, hermanos, en las reuniones de oración que tenemos aquí en la iglesia, lo pensamos muchas veces para venir. ¿Cuántas veces no hemos anunciado aquí en los cultos, hermanos, tenemos oraciones de reunión, tenemos el culto de oración los martes, hermano, el jueves también tenemos reunión de oración? ¿Y cuántos levantamos la mano para decir, hermano, ahí voy a estar? Buscamos cualquier excusa, mis hermanos, para no venir a la reunión de oración. No, mi hermano, es que, mire, no voy a poder llegar, pero voy a orar en mi casa. Es mentira, hermano. Usted llega a la casa y cuando llega a la casa solo el deseo, mira la cama y solo el deseo de ir a dormir le da. Es cierto, nos cansamos todo el día, trabajamos, llegamos agotados a la casa y nuestro cuerpo lo único que desea es descansar. Pero ¿cuántas veces, hermanos, hemos venido a la reunión de oración dispuestos con ese corazón de decir, yo quiero ir a orar? Hermanos, los martes de oración aquí en la iglesia debería ser como el culto público hoy. Así como estamos todos acá, así debería de ser el martes. Toda la iglesia orando al Señor aquí el martes de oración a las 6 de la tarde. Sé que es un horario difícil porque es la hora pico, pero si hacemos el esfuerzo, hermanos, podemos estar aquí. Dios nos exhorta a orar, hermanos. La oración es fundamental para el crecimiento de la iglesia. Entonces, ¿solo el viernes somos cristianos? ¿Solo el domingo somos cristianos? ¿O todos los días de la semana? La oración debe de ser prioridad en la vida del creyente. Debemos anhelar estar en la presencia del Padre. Es triste, hermanos, ver cómo incluso hasta el liderazgo muchas veces de las iglesias no quiere asistir a las reuniones de oración. Es triste ver que hasta los que están más involucrados en el liderazgo de la iglesia no quieren asistir a las reuniones de oración. La falta de oración, hermanos, revela una confianza orgullosa en nuestras propias fuerzas en lugar de las que Dios nos da. Hermano, los animo a que estemos en las reuniones de oración. Hermano, te animo a que ores activamente en tu caminar con Cristo durante toda la semana, no solo el domingo. La oración debe de ser lo primero ante todo en la vida del creyente. Y esto lo había olvidado la iglesia de Éfeso y hecho a un lado. Y es por eso que Pablo dice, exhorto ante todo. Y después de eso Pablo empieza a decir, y comienza a decir los tipos de oración que la iglesia debe de hacer. Dice Pablo que debemos de hacer rogativas, que debemos de hacer oraciones, debemos de hacer peticiones, debemos de hacer acciones de gracias. ¿Y de qué se tratan cada una de estos tipos de oración, hermanos? Las oraciones rogativas se tratan de peticiones urgentes. En esencia, hermanos, estamos diciendo aquí, Dios, por favor, ayúdanos. Estas son las oraciones que hacemos, hermanos, cuando necesitamos que Dios actúe de inmediato. Pero con esto no estamos diciendo que porque oremos vamos a mover la mano del Señor para que actúe de inmediato.
En estos momentos, hermanos, cuando realmente comprendemos que nuestra incapacidad y nuestra inutilidad como seres humanos depende completamente de la mano soberana de Dios. A eso se refiere con las rogativas. Pablo nos dice también que hagamos oraciones. El apóstol aquí se está refiriendo a cualquier tipo de oración que hacemos a Dios. Devocionales diarios, alabanza, adoración al Señor. Es importante, hermanos, destacar aquí que cada una de estas palabras que el apóstol Pablo está diciendo, todas están en plural. ¿Y qué significa que estén estas palabras en plural? Pablo está diciendo: iglesia, oren. Todos juntos como iglesia, oremos. Eso es lo que nos está motivando aquí Pablo. La tercera es que debemos de hacer peticiones, oraciones de intercesión. Hermanos, esta palabra aquí denota de que debemos de orar por nuestros hermanos. Debemos de orar por los demás. Pablo nos exhorta a orar por nuestros hermanos. No solo orar por nuestras peticiones, sino también orar por las peticiones que nuestros hermanos tienen. Esto que demuestra, hermanos, que hay piedad en la iglesia. Que somos una iglesia piadosa. También el apóstol Pablo nos dice que debemos de hacer acciones de gracias. Oraciones de gratitud, mi hermano. Dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. No solo por lo que necesitamos, sino por todo lo bueno que nos ha permitido tener. Por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Incluso aún hasta por lo que ha pasado malo en nuestra vida. Señor, gracias por esta situación que me estás haciendo pasar, porque esto me hace fortalecer mi relación contigo. Cuando oramos a Dios, hermanos, dándole gracias por lo que Él ha hecho en su soberana voluntad, estamos diciendo: Señor, tú eres soberano en mi vida. Hermanos, la falta de oración revela que no dependemos de Dios. La falta de oración, mis hermanos, revela que somos cristianos orgullosos. Pablo está llamando a Timoteo y a la iglesia a orar aquí y a orar de manera específica. Pablo insta, hermanos, a que hagamos rogativas. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ora. Pablo le dice a la iglesia: iglesia, ora. Oren todos para que todos los hombres se salven. Oren por los demás. Recordemos, hermanos, que nosotros somos una iglesia, el cuerpo de Cristo, y nuestro deber es predicar el evangelio de Cristo a todos. Debemos de orar por todos, y Dios en su soberana y bendita voluntad, mis hermanos, salvará a su pueblo en su momento. Y esto nos lleva, hermanos, al segundo punto, que debemos de ser un pueblo piadoso. Versículo 2 de 1 de Timoteo 2 dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pregunto en esta mañana, hermanos, ¿por qué Pablo está insistiendo tanto aquí a la oración? ¿Por qué Pablo insiste en que la iglesia debe de orar? Hermanos, no es por otra cosa, porque Pablo era un hombre de oración. Pablo era un hombre que oraba al Señor cada día. Si ustedes se fijan y leen cada una de las cartas del apóstol Pablo, van a ver que cada una de ellas el apóstol siempre dice: estoy orando por ustedes, estoy orando por ustedes, oren por mí, oren por mí. Pablo, hermanos, creía firmemente en la soberanía de Dios. Y hay dos cosas que en esta mañana quiero que entendamos aquí en este pasaje. Por un lado está la soberanía de Dios, y por el otro lado nuestras oraciones por el otro. Muchas veces, hermanos, en nuestra humanidad surge esta pregunta: ¿para qué voy yo a orarle a un Dios que hace todas las cosas según su voluntad? Sabemos de que Dios hace lo que Él quiere porque Él es soberano. Y muchas veces podemos llegarnos a preguntar: ¿para qué voy a orar si Dios va a hacer siempre su voluntad? Entonces no es necesario que ore.
Pero hay 5 cosas, hermanos, en esta mañana que quiero expresarles y quiero decirles de la importancia del por qué debemos de orar a Dios, aunque el Señor haga y Dios haga su voluntad sobre nuestras vidas. Como creyentes, hermanos, brevemente lo vamos a expresar. Podemos decir, hermanos, que estas 5 razones deben de movernos a orar al Dios del universo, al Dios y Padre, creador de todo. Él ha venido a ser nuestro Padre celestial, el Dios soberano, que por causa de nuestra unión con Cristo, hermanos, ha venido a ser a nuestro Padre. Entonces nosotros debemos de orar a Él en primer lugar, porque Dios quiere que tengamos comunión con Él, abriéndole nuestro corazón como un hijo lo hace con su padre. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos de orar al Padre. Esa es nuestra relación, la relación de un hijo con un padre. Él quiere acercar nuestro corazón al suyo a través de la oración. Dios quiere que experimentemos, hermanos, la realidad de que somos sus hijos al depositar nuestras cargas sobre Él. Dice Gálatas capítulo 4, siempre el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 4, verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. En segundo lugar, hermanos, nosotros debemos de estar movidos y motivados a orar para manifestar nuestra dependencia en Dios, porque todos nosotros nos creemos muchas veces autosuficientes cuando no es así. Deberíamos de resistir esto constantemente en nuestros corazones, hermanos, y permitir que en nosotros esté esa dependencia total de Dios. Santiago, hermanos, capítulo 4, verso 14 al 15, dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es la vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir: sí, Señor quiere, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nuestra dependencia total de Dios, mis hermanos. En tercer lugar, debemos de motivarnos a orar, hermanos, porque al Dios soberano debemos de orar, porque esta oración, hermanos, glorifica al Padre. Al final, mis hermanos, al final de cuentas, todo lo que nosotros hacemos en esta vida es para la honra y gloria de Dios. Entonces debemos de orar a Dios porque debemos de glorificarle a Él. Juan capítulo 14, verso 13, dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. De hecho, esta es una de las razones por las cuales, hermanos, por las que Dios quiere que no nos limitemos a orar como individuos. Esta es una de las razones por las que Dios quiere que oremos como iglesia, como su pueblo. En cuarto lugar, hermanos, debemos de orar porque al hacerlo estamos sintonizando nuestra voluntad con la voluntad del Padre. Al orar, hermanos, nosotros le estamos diciendo a Dios: Señor, esto es lo que yo quiero, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y esto es lo que le dijo el Señor Jesucristo en Getsemaní. Lucas capítulo 22, 42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, en quinto lugar, hermanos, y esto es lo más sorprendente de las razones por las cuales debemos de orar al Dios y Padre Celestial como sus hijos que somos. Debemos de orar a Dios, hermanos, porque el Dios soberano escucha nuestras oraciones y Él ha decretado usarlas, mis hermanos, para el cumplimiento de sus planes soberanos. Por esta razón debemos de orar al Padre Celestial. Dios, hermanos, de alguna manera que nosotros no entendemos a nuestro corto entendimiento, mis hermanos, obra a través de nuestras oraciones para llevar a cabo su voluntad. Salmos 34, 6, David dice: este pobre clamó y le oyó Jehová, lo libró de todas sus angustias. Hermanos, nuestro Dios no está mirando el celular cuando usted está orando. Él sí le pone atención.
Cuando usted se acerca a Él y le dice: Padre, el Señor pone toda su atención en usted. Nuestras oraciones, hermanos, forman parte del plan soberano de Dios. Ese es uno de los medios de gracia diseñados por Dios para que las cosas pasen en esta tierra. Pero entonces surge la pregunta aquí en este verso 2: ¿por qué debemos entonces orar por las autoridades de nuestro país? La Biblia ordena, número 1, la Biblia ordena a los cristianos orar por quienes están en autoridad. Por esta razón, hermanos, Pablo escribe aquí que debemos de orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, dice el versículo 2. La palabra de Dios, hermanos, incluye varios versículos sobre la oración por los demás, por las autoridades, que dejan claro, mis hermanos, que orar por las autoridades no solo es una buena idea, sino algo esencial en la vida de los creyentes. Cuando nos comprometemos a orar por las autoridades, estamos eligiendo, mis hermanos, obedecer a Dios. ¿Y yo por qué voy a orar por ese presidente si no es de mi partido? ¿Y yo por qué voy a orar por los diputados si yo no estoy trabajando ahí? Es necesario, mis hermanos. Número 2, nuestros líderes necesitan nuestras oraciones. ¿Para qué? Para gobernar bien. Mire lo que dice el profeta Jeremías. Estas palabras que Jeremías escribió a los ancianos, sacerdotes y profetas y al pueblo que había sido exiliado de Jerusalén a Babilonia. Jeremías dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Viviendo en exilio, mis hermanos, este pueblo forzado a estar en exilio, habría sido fácil para ellos levantarse ante sus autoridades y despreciar lo que los líderes estaban diciéndoles que debían de hacer. Mas sin embargo, mis hermanos, el Señor les recuerda a los israelitas de que deberían de orar por los reyes y por todos los que tenían autoridad sobre ellos, ya que esto, mis hermanos, en última instancia también beneficiaría a su pueblo. Lo mismo ocurre hoy en día con nosotros, mis hermanos. Orar por nuestras autoridades, por nuestro país, beneficia a la iglesia. Crea un ambiente idóneo para la evangelización, para la predicación del evangelio. Inmediatamente estamos de acuerdo, independientemente, hermanos, que si estamos de acuerdo o no por quienes están en autoridad sobre nosotros, debemos de orar al Dios y Padre Celestial por nuestros líderes para que tomen decisiones sabias y puedan guiar al país por el buen camino. ¿Todo por qué, mis hermanos? Porque esto glorifica a Dios. En el versículo anterior, mis hermanos, Pablo dice que debemos de dar gracias por todos los hombres. Y he aquí Pablo viene y lo conecta con todos aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Debemos de dar gracias entonces, mis hermanos, por las autoridades que Dios ha puesto en el gobierno y en la sociedad de nuestro país. Y todo esto lo hace Dios, mis hermanos, para mantener el orden conforme a su soberana y bendita voluntad. Y otra razón por las cuales debemos de orar por nuestras autoridades, mis hermanos, es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos, debemos de ser personas piadosas, debemos de ser cristianos piadosos. En esencia, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es: oren por los líderes de su país para que ustedes puedan vivir vidas piadosas. Oren para que se manifieste el evangelio de Cristo. Y esto se refiere, mis hermanos, a cómo actuamos hoy en día en nuestra vida diaria. Donde quiera que nosotros vayamos y donde quiera que nosotros estemos, mis hermanos, debemos expresar de que somos cristianos, de que somos creyentes, de que hay algo diferente en nuestras vidas.
Donde trabajamos debe de haber una diferencia en la forma de interactuar con las personas. Ya sea que seamos el jefe, ya sea que seamos un empleado, debemos de comportarnos como cristianos. Debemos de comportarnos como creyentes. En nuestros hogares, mis hermanos, yo sé que aquí muchos tenemos familiares que no son cristianos. Y ellos, mis hermanos, también necesitan ver un cambio radical en nuestra vida, un cambio en nuestra manera de vivir. ¿Y qué pasa con nuestras redes sociales? Ahí también debemos de reflejar que somos cristianos. Todo lo que testeamos, todo lo que ponemos ahí en nuestras redes sociales también debe de glorificar a Dios. Tu WhatsApp glorifica a Dios, mi hermano. Tu Facebook glorifica a Dios. Tu Instagram glorifica a Dios. Cada una de estas redes sociales, cuando posteamos ahí nuestros estados, que tenemos hasta a veces 20,000 vistas, ahí también debemos de reflejar que somos creyentes. Iglesia, necesitamos ser personas de oración, necesitamos ser personas piadosas, necesitamos ser un pueblo que evangeliza. Debemos de ser un pueblo evangelizador. Mire lo que dice el versículo 3, el punto número 3 de esta mañana, donde Pablo nos dice de que debemos de ser un pueblo evangelizador. Dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. En este pasaje hay algo muy profundo, hermanos, que tal vez no lo podemos ver a simple vista. Podemos ver, hermanos míos, aquí que Dios está esperando una reacción nuestra como creyentes. Dios está esperando, hermanos, que cada día nosotros debemos de orar a Él. Y es que esto, mis hermanos, de orar al Padre, no es si usted quiere, es un mandato de Dios. No es si usted quiere que debe de orar. Dios lo ha decretado en su palabra, primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Cuando el versículo 3, mis hermanos, aquí dice, esto es bueno y agradable, se refiere que cumplir con este deber de intercesión, de oración, estamos en perfecta sintonía con lo que Dios ha revelado como su deseo para su pueblo. Entonces, mis hermanos, la oración es buena a Dios cuando está alineada con su voluntad, revelada en las Escrituras. La oración, mis hermanos, es agradable a Dios, no por la elocuencia, sino por su alineación con las Escrituras. Sproul dice en uno de sus libros, la oración no cambia la mente de Dios, sino que cambia la nuestra para alinearla con la suya. Y es que muchas veces, mis hermanos, queremos mover la mano de Dios con nuestras oraciones y cometemos errores como pensar que la oración muchas veces es un botón mágico para activar la voluntad de Dios. Y no es así. No podemos hacer lo que es agradable a Dios si no sabemos qué es lo que a Dios le agrada. Por eso, mis hermanos, el estudio de la palabra debe de ir acompañando a la oración. Estudiar las Escrituras debe de ir y acompañar la oración. La lectura diaria de la palabra debe de ir acompañando la oración. Para que la oración de primera de Timoteo 2:3 sea buena, el creyente, mis hermanos, debe de estar pasando por el filtro de la palabra, permitiendo que sus deseos egoístas sean reemplazados por los propósitos divinos de Dios, como la salvación de los perdidos y la paz de la sociedad. Entonces, mis hermanos, la oración eficaz, la oración que Dios le agrada, no es un asunto de energía emocional, sino de fidelidad teológica. Entonces, no podemos separar las Escrituras, hermano, de la oración. Lo que aquí predicamos, mis hermanos, es la palabra de Dios. Y sabemos cuál es la doctrina que manejamos en esta iglesia.
Entonces, si nosotros queremos hacer a un lado la teología, estamos mal. No, mis hermanos, es que usted solo teología receta, mi hermano. No. La palabra es esencial, hermanos, para que nosotros crezcamos como creyentes también. Cuando intercedemos por los demás, hermanos, como manda la Escritura, estamos actuando como reflejos del carácter misericordioso de Dios. Y otro punto sumamente importante aquí, mis hermanos, en este pasaje, es cómo el nombre de Cristo es reflejado al final del pasaje. Esto, quiero decirles, mis hermanos, no es una fórmula mágica al final del verso, sino el reconocimiento de que solo tenemos acceso al Padre y solo podemos orar a Dios a través del mediador. ¿Y quién es el único mediador? Versículo 5 de esta misma carta, de este mismo capítulo, que dice: porque no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Según las Escrituras, mis hermanos, el hombre no puede agradar a Dios solo mediante la regeneración, el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo, mis hermanos, capacita al creyente para ofrecer oraciones a Dios que Dios ve como buenas. Debido a que Dios es 3 veces santo, mis hermanos, el hombre pecador por naturaleza está separado de Dios. Y existe un gran abismo entre Dios y el pecado. Es por eso que si la barrera del pecado está en nuestros corazones, muy difícilmente el Señor va a escuchar nuestras oraciones. La Escritura dice que Dios no escucha a los que practican iniquidad. Y les dejo estos 2 pasajes, Salmos 66:18 e Isaías 59:2, que hablan sobre esto. La oración, mis hermanos, entonces es un beneficio del pacto de Dios. Quienes no reconocen a Cristo, mis hermanos, están fuera del pacto de gracia y por lo tanto no tienen el derecho legal de presentar peticiones ante el Rey, pues aún cargan con su propia culpa. Dios acepta nuestras oraciones, mis hermanos, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Cristo es bueno. Si nos presentamos en nuestros propios méritos, no es suficiente, mis hermanos. Cristo tiene que estar en nuestras vidas para que Dios pueda ver el reflejo de Cristo en nosotros. ¿Y te has preguntado alguna vez, mi hermano, si Dios es honrado con nuestras oraciones y nosotros decimos que amamos a Dios y queremos honrarle, ¿por qué nos cuesta tanto entonces orar? ¿Por qué nos cuesta tanto, mis hermanos, orar? Vuelvo a leer el versículo 3, que dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Este versículo, mis hermanos, muestra el carácter de Dios como benevolente, como Salvador y amante del orden. Juan Calvino, en su comentario a esta carta, dice lo siguiente: esto subraya la gracia divina que desea la salvación de las personas y la paz social, validando la oración por gobernantes para asegurar un entorno de piedad. Y para ir terminando, mis hermanos, en esta mañana, no podemos vivir para la gloria de Dios, mis hermanos, si no te caracterizas por una persona de oración, por un hijo de Dios que ama la oración. Necesitamos de Dios en nuestras vidas, mis hermanos, para dar fruto. En su soberanía, Él se complace en llevar a cabo sus propósitos en este mundo y en nuestras vidas, en respuesta a las oraciones de su pueblo. Sin importar, mis hermanos, cuánto hablemos de la importancia de la oración, la mayoría de nosotros no la vemos como un deleite y una necesidad. Más bien la miramos como si fuera un castigo en nuestras vidas. Muchas veces cuando nos dicen: hermano, vamos a orar, ay, hermano, solemos preferir, mis hermanos, las redes sociales, la televisión, la cama, antes que dedicar tiempo a orar. Pregunta: ¿es posible que esto se deba a que entendemos lo asombroso de poder acercarnos a Dios?
Si eres un creyente, mi hermano, en esta mañana, Dios ha puesto su mano sobre ti y ha dicho: Él es mi hijo. Esto debe de llenarnos de seguridad, mi hermano, de confianza. Dios es mi Padre. Decir Dios es mi Padre, mientras nos hace ser humildes y agradecidos con Él, porque somos adoptados por la gracia de Dios. Al mismo tiempo, hermanos, la oración debe de influir en cómo vivimos para Dios, en cómo buscamos profundizar en nuestra relación con el Padre. Quiero decirte, mi hermano, en esta mañana, que si eres nuevo en tu relación con Dios, no te sientas mal. No te sientas mal si aún no sabes cómo orar. No te sientas mal si aún dices: hermano, yo no puedo orar, no sé cómo orar. No te desanimes, mi hermano. Las instrucciones están aquí en la palabra del Señor. Si tú quieres aprender cómo orar al Padre, aquí están las instrucciones. La palabra de Dios, mi hermano, va junto con la oración. Y Cristo está en nuestros corazones, mi hermano, y poco a poco creceremos en este hábito. Poco a poco creceremos en esta relación que tenemos con el Padre. Así que entrégale tu corazón al Señor y reconócelo en tu vida. Deja que Él gobierne sobre todas las áreas de tu vida, para que seas una persona de oración. Entonces, mi hermano, lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje, en estos 3 versículos, sabemos que hay mucha más teología, mucha más instrucción del Señor en este capítulo, pero lo que Pablo nos está enseñando en estos 3 primeros pasajes es que debemos de ser un pueblo de oración, una iglesia de oración.